Nos encontramos en el Evangelio de Mateo y estamos considerando las llamadas bienaventuranzas como conjunto, y estamos en el capítulo 5 y en el versículo 5. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 5, donde leemos así: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tenemos que recordar que las bienaventuranzas son una explicación por parte de nuestro Señor Jesucristo mismo de lo que es el auténtico carácter cristiano. ¿Qué es un cristiano? Aparece aquí en las bienaventuranzas. Y esto aparece en contraposición a los valores de este mundo caído. Hay, como decía Stott, una contracultura cristiana. Es decir, el cristiano vive conforme a la realidad del carácter que aparece aquí delineado por nuestro Señor Jesucristo en estas bienaventuranzas, y esto es algo que está es contrario a la manera de vivir de este mundo caído. Y por tanto es un pasaje fundamental el que tenemos aquí delante nuestro. Nuestro Señor Jesucristo lo coloca aquí justamente después de haber llamado a sus discípulos. Si miráis en el capítulo anterior, veis cómo nuestro Señor Jesucristo llama a sus primeros discípulos e inmediatamente nos dice aquí que estos discípulos vinieron a Él y Él les enseñaba. Ser discípulo de Cristo significa ponerse bajo la enseñanza del Señor Jesucristo. Si tú eres un discípulo de Cristo Jesús, entonces tienes que recibir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No hay discipulado cristiano sin enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso solamente es el comienzo. Es también una vida conforme a esa propia enseñanza, y por eso hemos estado viendo con detalle cómo estas bienaventuranzas tienen que ver con la realidad de la bendición de Dios en nuestra vida. Es decir, es solo por el poder de Dios que nosotros podemos vivir de esta manera. Dependemos de Dios para que este carácter pueda aparecer de una manera creciente en nosotros mismos. Pero al mismo tiempo es un reto el que nos trae nuestro Señor Jesucristo, porque no es simplemente decir depende del Señor, de su poder, sino que si el poder de Dios está en nuestra vida, entonces algo de la realidad, de lo que enseñan aquí las bienaventuranzas, tiene que aparecer en tu vida y en la mía. Significa que nos vamos a esforzar para manifestar este carácter cristiano. Otra manera de ponerlo es que si conocéis la Escritura, conocéis lo que se llama el fruto del Espíritu Santo, del que habla el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, encontraréis allí como uno de estos frutos, una de estas manifestaciones o aspectos de este fruto del Espíritu Santo es justamente la mansedumbre. Lo que aquí menciona nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo posteriormente lo llama la realidad del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Es, por tanto, a lo que debemos apuntar. Lo pongo de otra manera más. ¿Qué es lo que necesita un mundo caído como el nuestro? Necesita personas que vivan como cristianos. Necesitan que tú y yo nos comportemos como cristianos. Ese es el gran testimonio a este mundo. No solamente es una cuestión de programas, no solamente es una cuestión de técnicas evangelísticas, si lo puedo decir de esta manera, es una manera de vivir distintiva, que es lo que va a ser el testimonio en un mundo como este. Y aquí el Señor Jesucristo dice los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nuevamente también os recuerdo cómo las bienaventuranzas están presentadas por el Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de Mateo como una gradación, es decir, es como subir una escalera, vamos ascendiendo en lo que es la consideración del carácter cristiano, y por tanto lo que dice aquí Jesucristo ha de ser considerado a la luz de las bienaventuranzas anteriores. En la primera de las bienaventuranzas recordáis que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también hemos visto bienaventurados los que lamentan o los que lloran, dice nuestra versión Reina Valera,
porque ellos recibirán consolación. Y estas dos primeras bienaventuranzas tienen que ver con la manera en que tú y yo debemos vernos delante de Dios. Aquí es donde se construye el carácter cristiano. Venimos como aquellos que somos pobres en espíritu, como aquellos que carecen de recursos para agradar a Dios. Venimos como aquellos que lamentamos nuestro pecado. ¿Hasta qué punto nos duele pecar contra Dios? Esa sería una prueba evidente de la obra de Dios en tu vida. Si te duele pecar o simplemente estás en una forma de vida en la que dices, bueno, es que yo soy así o este es mi temperamento y no puedo evitarlo. ¿No te duele comportarte de esa manera que manifiesta que eres una persona que has nacido en pecado y que estás en un mundo caído? Esto es fundamental, el lamento por nuestro propio pecado y el lamento por el pecado que hay en el mundo. Y es precisamente cuando nos vemos a nosotros así, como Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos, que podemos seguir adelante cuando dice el Señor Jesucristo aquí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está dando un paso más, está subiendo un peldaño más de esa escalera, porque aquí está diciendo cómo debemos vernos delante de Dios y cómo debemos comportarnos delante de los demás. Nuestro comportamiento cristiano es distintivo en tanto en cuanto somos mansos. Eso está diciendo aquí, es un reto extraordinario, ¿no? Y esto es lo que tenemos que explorar en esta ocasión. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué es la mansedumbre de la que está hablando aquí el Señor Jesucristo? Es un concepto que aparece muchas veces en toda la Escritura y aún así es algo notoriamente difícil de definir en toda su profundidad. Es uno de esos conceptos tan amplios en la Escritura, tan ricos, tan profundos, que cuesta encontrar una sola palabra, ¿no?, para definir lo que sería esa mansedumbre. Como siempre sabéis, ¿no?, y nos sirve para recordarlo, cómo aprendemos a manejar la Biblia comparando unos textos con otros, ¿no? Entonces, tenemos que recordar aquí que cuando nuestro Señor Jesucristo está anunciando la realidad de lo que significa ser el discipulado, el discípulo de suyo, lo está haciendo a la luz de toda la Escritura. Y, por tanto, siempre tenemos que ver dónde en el Antiguo Testamento, ¿no?, que es la Biblia del Señor Jesucristo, ¿no?, su libro de textos, si lo puedo decir así, donde en el Antiguo Testamento encontramos una referencia amplia a la mansedumbre. Y eso, sin duda alguna, aparece en ese salmo que leíamos al comienzo del culto, el Salmo 37. Si queremos aprender lo que es la mansedumbre, entonces tenemos que estudiar el Salmo 37, tenemos que ver lo que dice el Salmo 37, porque allí encontramos los grandes temas que nuestro Señor Jesucristo desarrolla aquí en esta bienaventuranza. La enseñanza de Jesús es tan brillante porque es capaz de condensar en esta ocasión en las bienaventuranzas todo lo que enseña ampliamente el Antiguo Testamento. Y aquí lo vemos de una manera muy particular en cuanto a la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Lee el Salmo 37 y ahí tienes una definición perfecta de lo que nuestro Señor Jesucristo entiende. Y tiene que ser así porque es obvio que nuestro Señor Jesucristo está imbuido de las Escrituras, ¿no? Está trayendo la palabra de Dios y nos está mostrando lo que significa. Y si miramos allí en ese salmo, entonces vemos, por ejemplo, en el versículo 7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y os decía hace un momento que esta bienaventuranza tiene que ver con Dios en primer lugar. ¿Cómo nos vemos con respecto a Dios? La mansedumbre aquí es, por tanto, someternos a la voluntad de Dios. El hombre manso es el hombre que acoge la voluntad de Dios en su vida. Está dispuesto a sujetarse a esa voluntad de Dios. No solamente en cuanto a la enseñanza de su propia palabra sobre cómo nosotros tenemos que vivir, sino también la providencia, las cosas que nos pasan. Cuando nos pasa algo bueno, estamos contentos. Pero ¿y qué pasa cuando alguna adversidad llega a tu vida? El hombre manso es un hombre que se somete a esa voluntad de Dios. Señor, tú has permitido esto,
algún propósito tendrás. Yo no soy llamado a entender completamente tus caminos, pero sí soy llamado a recibir tu voluntad en mi vida conforme a lo que tú tengas preparado para mí. Por eso dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No es algo simplemente pasivo, una especie de estoicismo, esa filosofía griega, pagana, ¿no?, que era también famosa en la época del apóstol Pablo cuando anuncia el Evangelio en el Imperio Romano, aparece incluso ese nombre, ¿no?, en la predicación en Atenas, ¿no? Y el estoicismo es simplemente algo negativo, algo pasivo, ¿no? Bueno, pues ¿qué será? ¿Qué será? Como decía la canción aquella, ¿no?, de Doris Day. No es eso solo. Notad que dice, guarda silencio, pero espera en él. Es algo también activo, es descansar en el Señor sin desanimarse, porque conocemos que Él es nuestro Padre Celestial. Conocemos que Él tiene un propósito bueno para nuestras vidas y, por tanto, la espera en la Escritura es una espera en la que hay una expectativa de conocer la bendición de Dios en nuestra existencia aquí y por toda la eternidad. Y por eso dice también en el versículo 34 del Salmo 37, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y esa tentación, ¿no?, cuando las cosas van mal en nuestra vida, de desanimarnos en el discipulado cristiano. Bueno, pues, ¿de qué merece la pena, no?, vivir, ¿no?, como cristianos? Y mira, a pesar de que intento ser fiel al Señor, fíjate que las cosas no me van como yo quisiera que me fueran, ¿no? Mira este problema que me ha venido, ¿no? Entonces hay esa tentación, ¿no?, que es justamente lo que está reflejando todo este salmo, el Salmo 37 en su conjunto. Y por tanto, la mansedumbre es ese sometimiento al Señor, en aspectos, estamos diciendo, no solamente pasivos, sino también activos, de aceptar esa providencia de Dios. ¿Y esto cómo se hace, no? ¿Cómo tiene lugar esto, no? La referencia a Dios tiene que ver también con la realidad de quién es este nuestro Dios. Y esto aparece en el versículo 31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Describe David aquí a ese hombre de Dios que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, la perfección de nuestro Señor Jesucristo, pero a la que nosotros también somos llamados. Hay una referencia ahí al Mesías, los salmos que vais a recordar que son mesiánicos, hablan siempre del Señor Jesucristo, pero también se refieren a nosotros. ¿Qué significa esto? Es justamente lo que dice Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, curiosamente, en el capítulo 1 de su epístola y en el versículo 21, cuando dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre manso es un hombre sensible a la palabra de Dios. Es un hombre maleable por la palabra de Dios. Es como la cera, ¿no?, que se derrite delante del fuego, ¿no? Es como la roca o la piedra que permanece insensible frente al fuego. No, es alguien que siente la realidad de la palabra de Dios y busca que su vida responda a esa enseñanza de la palabra de Dios. Es como dice el Señor mismo, curiosamente, a través de Isaías, ¿no? Tendré en consideración a quién tiembla ante mi palabra. ¿Tiemblas tú ante la palabra de Dios? ¿O te has acostumbrado, ¿no?, a escucharla? Y te deja insensible. ¿Tiemblas? El hombre manso tiembla. Cuando vemos lo que Dios dice aquí, ¿no?, y lo lejos que estamos de vivir de acuerdo a ello, ¿no temblamos? ¿No nos sentimos azorados por la palabra de Dios, avergonzados por la misma? Ese es el hombre manso, el hombre que la palabra de Dios, en quien la palabra de Dios tiene un efecto, porque es lo que la palabra de Dios busca siempre en primer lugar, que podamos humillarnos delante
de Dios para que así podamos gozarnos en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Por tanto, en referencia a Dios, ese sometimiento a la voluntad de Dios, es esa sensibilidad ante la propia palabra de Dios. Tiene esa referencia, el manso está de cara a Dios, vive de cara a Dios. Pero en cuanto al prójimo, ¿no? Y aquí vemos la dificultad que tiene la definición sencilla de una palabra como esta. Lo vemos en el Salmo 37, quizás sea esa la parte más conocida del Salmo, pero que es importante que nosotros también lo veamos. ¿Cómo comienza el Salmo? Seguro que muchos lo conocéis. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Por cierto, para aprender la escritura, el Salmo 37 podéis ver que si le cambiáis los números sale el Salmo 73 y el Salmo 73 trata exactamente el mismo tema. Entonces ahí tenéis una enseñanza que podéis llevar siempre con vosotros. Te impacientas a causa de los malignos. Fíjate qué bien le va a esta persona. Ni teme a Dios, ni quiere saber nada de nosotros, de la iglesia, ni nada. Y fíjate qué bien. ¿Has sentido alguna de esa tentación? Pues ahí tienes dos salmos para responder a la misma. Salmo 37, Salmo 73. Pero mira lo que dice. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Pues bien, la mansedumbre es la ausencia de envidia. El hombre manso no tiene envidia. Y si siente en su corazón la tentación, como aquí, se da cuenta que tiene que resistirlo, que tiene que apartarse de la envidia. No es solamente uno de los 7 pecados capitales, la envidia, es algo que hay que combatir como creyentes. El hombre manso, el hombre que conoce que Dios está en su vida y que está esperando en él, deja a un lado la envidia. ¿Tienes envidia? ¿Albergas la envidia en tu corazón? O cuando la tienes, te desagrada, pero no la combates. Hay que combatir la envidia. Hay que combatirla. Hay que decir, esto no puede ser. Yo no soy un creyente y la envidia no tiene lugar en mi vida. Pero no solamente es la envidia, sino también el resentimiento. Deja, versículo 8, la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Eso es lo contrario del espíritu manso. El resentimiento que lleva a la ira y a faltar el respeto a otras personas, ¿no? Esa profundidad de esa envidia que se manifiesta también de esa manera. El hombre manso no tiene resentimiento, procura no tener resentimiento en su vida. Más bien, el hombre manso, y como veis, es amplio este tema, sobrelleva la injuria cuando somos atacados, sobre todo si somos atacados injustamente. Claro, esto muchas veces se estudia de esta manera, ¿no? Lees algún comentario sobre esto, siempre, o casi todos lo mencionan, ¿no? Si tú estás delante del Señor y eres consciente leyendo un pasaje de tu propio pecado, lo reconoces e incluso podemos, como estamos diciendo, lamentar el pecado. Pero hay, si es otro hermano o otra persona la que te dice lo que has hecho mal, entonces ya no nos siente igual de bien, ¿verdad? Hay algo que se levanta en nosotros. Una cosa es que yo lo reconozco y otra cosa es que un hermano venga y me diga, oye, ¿has visto esto en tu vida? Entonces no nos sienta tan bien. Pero ahí es donde se tiene que manifestar la mansedumbre. Lo vemos en David, ¿no? Ese hombre que le injuria gravemente, le insulta cuando tiene que huir de Absalón. Y hay uno de los capitanes de David, le dice, oye, ¿quieres que vaya y le corte la cabeza a ese? ¿Cómo se atreve a hablar contra ti? Y David, que es el rey, inclina la cabeza y dice, deja, alguna cosa buena traerá a Dios a raíz de esa injuria. Aceptamos la realidad de que esto pueda ocurrir en mi vida. No caer en la ira, en la malicia o en la venganza o en la murmuración contra Dios y contra otros. Esa es la mansedumbre, que está unida la Escritura al perdón de aquellos que nos ofenden. Por tanto, la mansedumbre tiene que ver con todo todo lo contrario del orgullo, de la soberbia. Y el contraste no puede ser más claro en un salmo como el 37. Si lo leéis con atención veréis
que está siempre trayendo esta reflexión, ¿no? Por un lado está el hombre manso y por otro lado, ¿quién está? El hombre impío. El hombre impío, el hombre que no conoce a Dios, ¿cómo lo retratamos? ¿No? Es un hombre violento, es un hombre rebelde, es un hombre implacable, no deja pasar ni una, siempre tiene que atacar y decir y comentar. Esto es lo contrario a la mansedumbre. El hombre que no conoce a Dios es retratado aquí con toda claridad como lo contrario al hombre manso de parte de Dios. Somos conscientes de que somos llamados a la mansedumbre. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor, ¿no? Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes cuentan con mi bendición? ¿Quiénes cuentan con mi aprobación? Los mansos. Los mansos. Y encontramos en la Escritura ejemplos de mansedumbre. No es verdad, de Moisés se nos habla. Y sabéis que muchas veces la Escritura dice muchas cosas, pero no tantas veces, no sé si habéis notado eso alguna vez, no tantas veces describe el carácter de los creyentes. Sin embargo, cuando tiene que ver con este tema, dice que era un hombre manso, que no había ningún hombre como él, tan manso como Moisés. Sin embargo, veis la biografía de Moisés y vemos en Egipto cómo es violento. De alguna manera, lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, él pensaba que Dios quizá le usaría, ¿no? A mí me va a usar Dios para alguna cosa grande, ¿no? Yo soy importante, ¿no? ¿Y qué recurre? A la violencia y mata a un egipcio. ¿Y qué ocurre? Dios lo tiene que enviar al desierto durante 40 largos años, pastoreando ovejas, para aprender, entre otras muchas cosas, esta lección, la mansedumbre. Y es como un hombre manso que puede dirigir a Israel, sacarlo de Egipto y conducirlo hasta la tierra prometida por el desierto. El hombre más manso, dice la Escritura, que hubo, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Reitero esto, es muy importante. No se suele encontrar reflexiones sobre el carácter mismo del Señor y menos aún Él haciendo una reflexión pública sobre cómo es su carácter. Pero aquí sí lo pone, lo cual demuestra su radical importancia. Dice el Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo puede ofrecer algo así el Mesías? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es el manso y humilde de corazón el que nos invita a ser sus discípulos. Y por eso esta bienaventuranza tiene esa importancia radical, porque aquí exactamente se nos está diciendo, bienaventurados los mansos porque yo soy manso y humilde de corazón. Yo tengo esta realidad en mi propia vida. Y precisamente porque soy manso y humilde, puedo ser el Salvador. Como Moisés. Como hombre manso pudo conducir al pueblo. Jesucristo, como hombre manso, puede ser nuestro Salvador. Nos damos cuenta de lo contrario que son los valores, ¿no? Del reino de Dios a los reinos de este mundo, ¿no? En este mundo, el manso no es precisamente aquel que es llamado a puestos de importancia, ¿no? Sino aquel que está pagado de sí mismo, aquel que se vende a sí mismo, aquel que tiene una imagen especial y que todo el mundo aplaude porque se impone a los demás. Pero el reino de Dios es distinto. El Salvador es manso y humilde de corazón. ¡Qué contraste! Ahí vemos el reino de Dios algo distinto a los reinos caídos de este mundo. Por tanto, estamos viendo la radical importancia que tiene la mansedumbre. Por eso encontraréis, y si lo miráis con detalle, ¿no? Si usáis vuestras concordancias, buscáis esta palabra, manso, mansedumbre, encontraréis muchísimas referencias a la misma. ¿Y qué importancia tiene la mansedumbre, ¿no? Porque estamos viendo que la referencia que da aquí Jesucristo sobre sus discípulos es una referencia relacional, es decir, vamos a ver cómo las bienaventuranzas no es simplemente algo que tiene que ver conmigo o con la iglesia, sino que tiene que ver con las relaciones con los demás, ¿no? En la iglesia, por supuesto, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en cuanto al mundo en general, tiene que ver con
con lo de fuera, cómo me relaciono con el mundo. Estamos diciendo que esta bienaventuranza en particular tiene que ver con eso. ¿Qué importancia tiene entonces en esa relación con los demás? ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí el Señor Jesucristo? En cuanto a la Iglesia, lo primero, antes hablaba yo de la corrección, ¿no? Cuando alguien nos dice, enseguida no aceptamos, ¿no?, que nos digan. Pues bien, solo se puede corregir a otra persona si se hace con un espíritu de mansedumbre. Por eso es tan difícil corregir. Porque muchas veces tú puedes decir, no, es que tengo que corregir. Pero si tú no tienes mansedumbre, ¿cómo vas a corregir eso? Haces más mal que bien. Esto lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice en 2 de Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 1, y mira si había problemas en Corinto que corregir, ¿no? Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. La apelación de Pablo a que cambien su actitud y su conducta es basándose, notarlo bien, en el carácter del Señor Jesucristo. Te ruego por la mansedumbre y por la ternura que hay en Cristo Jesús. Es que Cristo es así. ¿Cómo vais a vivir de otra manera? ¿No os dais cuenta de quiénes sois? ¿Cómo vas a ser ese hombre pendenciero, violento, si tu maestro que dio la vida por ti es un hombre manso? ¿No ves la contradicción? Te ruego por la mansedumbre que hay en el Señor Jesucristo, por la ternura que hay en su carácter. Y esto es algo que aparece constantemente en lo que nos dice el apóstol. Y por eso vemos cómo cuando habla a los Gálatas, por poner algún otro ejemplo, y podríamos encontrar más todavía, cuando habla a los Gálatas, que les dice cómo han de efectuar esa labor. Sabéis también cuando escribe a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, hay muchas cosas que corregir allí. Y dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, aquí se ve quién es espiritual y quién no, restauradle con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. No con acritud, no con enojo, no como si tú fueras superior a esa persona porque tú no haces eso. Eso es desconocer completamente cómo somos nosotros. Porque dice, añade, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree que es algo, no siendo nada, a sí mismo se está engañando. El espíritu de mansedumbre. Primero piensa en ti, antes de ir a hablar con alguno. Y cuando hayas decidido ir a hablar con el otro, piensa otra vez en ti primero. Y cuando vayas, tienes que ir con el espíritu de mansedumbre. Porque tú también eres débil, tú también eres flojo, tú también tienes tus puntos flacos, tú también tienes tus flancos por los que te pueden atacar. ¿Cómo lo vas a hacer? Solamente de una manera, es la mansedumbre. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? ¿Nos tratamos con un espíritu de mansedumbre? Ahí tenemos que aunar en nuestro carácter cristiano. ¿Hay mansedumbre en tu vida? ¿Tratas a los demás con mansedumbre? Ese es el reto. El reto es buscar esto más y más en nuestra vida. Pero es que es así exactamente igual en cuanto al testimonio en el mundo. Aquí encontramos también otra característica de la importancia de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque la gran necesidad de la Iglesia, de cara a los que no están en la Iglesia, muchas hablamos de esto del mundo, ¿no?, es no enfadarse y vociferar como si fuéramos un grupo de presión sociopolítico más. Muchas veces cuando se oye hablar a los cristianos, parecen personas de algún partido político determinado, de algún grupo de presión social. Porque los modos y maneras son las que usan los políticos. La Iglesia no actúa así. La Iglesia va con mansedumbre delante de este mundo. ¿Por qué? Porque somos conscientes de nuestros propios pecados. Bastantes pecados tenemos nosotros, como para encima le poner el dedo acusador, ¿no?, sobre los que están fuera, ¿no? Bastantes cosas
tenemos nosotros que corregir en nosotros mismos como para comportarnos de esa manera. Pero es que no solamente es eso, es que es algo que se nos dice con toda claridad en las Escrituras. Cuando Pablo instruye a Timoteo, un pastor, en esa epístola que yo siempre os digo desde aquí, que me parece que es fundamental porque es como un testamento espiritual, Pablo deja claro, con toda claridad cuál es la iglesia, el modelo de iglesia que tiene que haber después de que él parta. Dice, entonces le está escribiendo a Timoteo, le está escribiendo a todos nosotros, y en particular a los pastores, a los líderes, a los representantes nuestros. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que con mansedumbre corrija. ¿Cuál es nuestra relación con los que están, con los que llama aquí Pablo, los que se oponen? Con mansedumbre. Con mansedumbre. Porque está en las manos de Dios que puedan volverse a él. La salvación, lo sabemos muy bien, la conversión no es algo del hombre, es algo que Dios tiene que darnos. Solo si Dios obra en nosotros, nos muestra nuestro pecado y la gloria de Cristo, podemos ser salvos. Y así escapar del lazo del diablo. ¿Cómo se hace el testimonio? Se hace con mansedumbre. Y nuestra forma de comportarnos, ¿no?, en nuestros trabajos, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Lo hacemos como la gente que tenemos a nuestro lado y estamos aprendiendo esos modelos de los que están fuera. No, dice, recuérdales, Tito capítulo 3, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Eso significa que no estén dispuestos siempre a buscar una buena pelea, ¿no?, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es el testimonio de la iglesia primitiva. Había una mansedumbre delante de todos. Pablo le insiste a Tito, otro pastor, oye, esto tienes que hablarlo en las congregaciones. O el apóstol Pedro, capítulo 3, cuando dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Vivimos en un mundo caído. Y algunas veces la gente dice, oye, ¿y tú por qué vives de otra manera? ¿Por qué tu vida es distinta? ¿Por qué hay una alegría en ti, que yo noto un gozo en ti? ¿Por qué no te desanimas tanto como yo me desanimo con las circunstancias, con las cosas de la política, las cosas sociales, todas las dificultades que tenemos? ¿Por qué eres distinto? Y dice, estate preparado para presentar defensa. Tenemos que defender la fe cristiana, tenemos que estudiar cómo hacerlo. Es la palabra que usamos para apologética. Tenemos que hacer apologética cristiana. ¿Pero cómo se hace? Con mansedumbre y reverencia. En la Escritura es tan importante el contenido como el modo en que se transmite ese contenido. No basta con decir, yo defiendo la verdad de Dios. No, tienes que hacerlo con el espíritu de la verdad de Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Somos conscientes de lo que está aquí diciendo la Escritura? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nuevamente, esa frase de nuestro Señor Jesucristo resume todo el Salmo 37. Si lo habéis leído, si lo conocéis, habla constantemente de esto. La perspectiva del cristiano es distinta. El hombre impío, el hombre que carece de mansedumbre, tiene solo los ojos puestos en lo que puede obtener en este mundo y piensa que así lo tiene que obtener, que no hay otra manera de obtenerlo, sino con ira, con envidia, con resentimiento. Pero el hombre de Dios sabe que la tierra es suya. El hombre manso va a heredar la tierra.
Los términos son fundamentales porque, claro, cuando Cristo habla de una manera tan concreta, quiere decir que tenemos que estudiar esto con mucho detalle. Notadlo, recibirán la tierra por heredad. ¿Qué quiere decir? Esto es un don, es un regalo, la herencia. Algunos viven como si lo que han heredado lo hubieran recibido por ser mejores que otros, pero tantas veces no es así, ¿verdad? De lo que se están ufanando no tiene nada que ver con lo que ellos han trabajado, sino que sus padres les han dado una herencia. Y claro, tienen otra posición, ¿no? ¿Pero qué está diciendo la herencia? La herencia tiene que ver, en la Escritura, con el hecho de que es por gracia. Somos herederos de Cristo Jesús. Cuando Cristo, y esto está puesto de una manera preciosa en la epístola a los Hebreos, ¿no? Cuando muere el testador, se abre el testamento. ¿Y cuál es el testamento? Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ¿lo habéis pensado alguna vez? Es una herencia, es un testamento. En ese testamento que está escrito que por causa de la sangre del Señor Jesucristo, nosotros heredamos todas las bendiciones y todas las promesas de Dios. Somos herederos. Por eso se nos llama hijos de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Hemos sido adoptados en la familia de la fe por el Señor Jesucristo, para ser herederos del Señor Jesucristo. Y aquí se está describiendo a esos herederos en el Salmo 37 y en Isaías, quienes heredan a el Señor Jesucristo, quienes heredan el cielo, son aquellos que son descritos de esta manera. Cuando clames, dice en Isaías 57:13, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Pero el que en mí confía tendrá la tierra por heredad. El hombre que confía en Jesucristo, el hombre que ha puesto sus manos en Cristo Jesús para salvación y para preservación, el hombre, por tanto, que no envidia al impío, el hombre, por tanto, que no desconfía de Dios, aunque las cosas parezcan militar contra nosotros, ese es el hombre que va a heredar la tierra. ¿Estás tú entre esos que van a heredar la tierra? ¿Has puesto tu confianza en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Hay una realidad de lo que significa haber confiado en Cristo Jesús, esa mansedumbre y esa confianza como esa evidencia de su obra en nosotros. Porque esa herencia la recibimos de un cordero manso, de uno que como un cordero manso murió a favor de pecadores como nosotros, para que podamos recibir la tierra como heredad. En esos cánticos del siervo de que habla Isaías, dice, describiendo al Señor Jesucristo, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban las barbas. No escondí mi rostro de injurias y disputos. El manso obtuvo la salvación, angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Guarda silencio delante del Señor y espera en Él. Ese es nuestro Salvador. El cordero manso y humilde. Aquel que por su obra en aquella cruz del Calvario ha ganado la tierra como una heredad, como una herencia para todos aquellos que somos de Él. Todos aquellos que somos llamados a la imitación de nuestro Señor Jesucristo. Él no es solamente tu Salvador, es tu Salvador para que tú seas como Él, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la mansedumbre. La mansedumbre que le llevó a esa cruz. La mansedumbre de nuestro Salvador, para que, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Por tanto, la Escritura nos llama a esa mansedumbre. Estos son los bienaventurados. Estos son los que heredan la tierra. La tierra no es del hombre violento, de los descendientes y sucesores de Caín, sino de aquellos que son como Abel, de aquellos que son del Señor Jesucristo, cuya sangre derramada en la cruz por los violentos y crueles habla mejor que la de Abel, porque es la sangre que nos salva, la sangre que garantiza que tú y yo algún día, los mansos de la tierra, estaremos con Él para siempre. Quiera Él que podamos así vivir para su propia gloria en nosotros. Amén.